Con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica a la diputada federal por el Distrito 5, Judith Tannori, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Elena. Muchas gracias por la invitación. Te saludo con mucho gusto y sobre todo muy calurosamente a tu auditorio. Al contrario, gracias por aceptar esta entrevista, diputada. Y bueno, platicar sobre un tema en el que ya hemos hablado con usted aquí en diversos momentos, y es sobre el debate público del litio y la soberanía energética, lo cual es sumamente importante. Sabemos que actualmente en la Cámara Baja se está tocando este tema. Ya se llevaron a cabo distintos foros de Parlamento abierto donde se posicionaron diferentes puntos de vista, porque eso es muy importante aclarárselo a la comunidad. No solamente se está hablando de las voces a favor, sino también de las voces en contra, y lo más importante, el por qué es tan importante la soberanía energética en este sentido, por lo cual, coméntenos, diputada. Sí, mira, muchas gracias. Mira, sí es el litio el que está al centro de esta transición energética, de esta soberanía energética, y precisamente dentro de la iniciativa que envió el presidente de la República, que relacionada con que es la reforma eléctrica, es el litio. Fíjate, para que se dé esta transición energética necesitamos que no quememos combustibles y sea energía que se produzca con ya sea con el viento o con el sol u otros sistemas, pero son energías intermitentes y es muy complicado hasta ahora almacenar grandes cantidades de energía. El litio es un elemento, es un material, es un metal, es el metal más ligero y tiene grandes capacidades de almacenamiento de energía, y además es muy buen conductor eléctrico. Entonces es un material muy importante para hacer pilas para almacenar la energía. Y precisamente para llevar a cabo esta transición energética que se establece en esta iniciativa de reforma eléctrica que envía el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y después pasará a la Cámara de Senadores y esperemos pase, ¿no?, a los congresos, se incorpora al litio y demás minerales estratégicos para la transición energética como bienes en los que el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, por lo tanto no podrán ser concesionados. Eso quiere decir que seamos las y los mexicanos quienes trabajemos esta transición energética, y el litio será explotado por las y los mexicanos. Fíjate, para el proyecto de nación de la Cuarta Transformación es muy importante que seamos los mexicanos quienes llevemos a cabo esta transición energética y no empresas extranjeras o fondos internacionales, como ocurre actualmente, que ya tienen el 62% del mercado eléctrico, los privados. Uh-huh. Por ello, para que la transición energética fortalezca la soberanía de la nación, en la iniciativa se incluye a las industrias que formen parte de esta transición energética como área prioritaria, a condición de que se trate de empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales. Es decir, los privados van a tener su parte, incluso empresas sociales y por supuesto las empresas públicas, pero que sea capital nacional, que no sea fondos internacionales o empresas extranjeras quienes lo hagan. ¿Y esto también se toma en cuenta en la explotación del litio o solamente en la distribución de la energía eléctrica? En la explotación del litio, precisamente en la transición energética y en la explotación del litio porque se le incorpora como mineral estratégico para que sea nada más del dominio de la nación. Perfecto, pues en ese sentido es muy importante, y sobre todo el estado de Sonora, que ya se habla de un yacimiento en Bacadehuachi, ya incluso había pues algunos contratos celebrados con empresas extranjeras de China, me parece, y en ese sentido yo creo que es muy importante esto que nos está comentando, diputada, que el litio sea de las y los mexicanos. Se habla de que es el petróleo del siglo XXI, y sobre todo porque cuando lo estamos viendo desde esta perspectiva, y ahorita que nos comentaba el tema de las baterías, pues ¿quién no tiene una batería en este momento en su mano? Si no es de un teléfono, es una computadora
energética, puede ser un vehículo eléctrico, son muchísimas cosas las que se pueden empezar a utilizar a través de estas baterías y sobre todo una industria, que ve en auge, que es también la de los autos eléctricos que ocupan todavía en mayor cantidad el litio y en ese sentido pues pudiera ser una derrama económica y además fuente del desarrollo, sobre todo para estos municipios de la sierra que históricamente hemos visto cómo gobiernos van, gobiernos vienen y no siempre se les da la atención necesaria ni se impulsa el desarrollo. Lamentablemente muchas de las personas que son de los pueblos de la sierra tienden a irse a ciudades más grandes como puede ser Hermosillo, Nogales, Obregón, simplemente porque no llega el desarrollo. Aquí podemos hablar también de potenciar el desarrollo, sobre todo en esta ruta del estado de Sonora que es preciosa. Sí, potenciar el desarrollo no solamente en esa zona, que precisamente es una zona preciosa, me tocó visitarla recientemente, y también en Sonora y en todo el país, porque esta transición energética viene porque viene, y precisamente lo comparabas con el petróleo, de esa magnitud es la importancia de esta reforma eléctrica, de establecer esta transición energética como soberana, porque así como ha sido importante, ha sido y lo fue y ha sido importante el petróleo en México y para los y las mexicanas, lo va a hacer esta reforma, porque todo va a ser con energía eléctrica, la utilización de energía eléctrica. Y esta transición energética tiene una base muy importante en el litio, que afortunadamente lo tenemos para almacenar la energía. Yo le mencionaba que es el metal más ligero que tenemos en la corteza terrestre, por eso pues ahora como las baterías tendrán que ser muy grandes para almacenar más energía, en los autos eléctricos se viene una cantidad impactante de autos eléctricos que se van a, pues ya para el 2035, pues la gran mayoría van a ser, o la mitad al menos van a ser autos eléctricos. Por eso es que está creciendo exponencialmente tanto el precio del litio como el uso de litio para hacer baterías. Y por esa razón es importante, fíjate, para el desarrollo general del país, porque se establece que la transición energética, o sea, la utilización de manera sustentable de todas las fuentes de energía desde que dispone la nación para reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, pero esto es muy importante, se señala que se establecerán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo. Es decir, es ese desarrollo que hemos tenido con el petróleo, que en México llegó a exportar tecnología en cuestión del petróleo, pues eso es lo que se quiere desarrollar. Y es una oportunidad enorme para nuestras y nuestros jóvenes y para nuestros pueblos, para el país en general, como una palanca de desarrollo. Claro, y eso creo que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de un debate público, algo a lo que las y los mexicanos lamentablemente no estábamos acostumbrados. Tenemos el antecedente de cuando se empezó la discusión de la reforma energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto entre 2013 y 2014, en la cual nunca se tomó en cuenta la ciudadanía, ni siquiera se tomó en cuenta el que la gente supiera qué era lo que se estaba votando en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ahora estamos viendo este debate público que me parece importantísimo y en ese sentido le pregunto, diputada, ¿de qué manera las y los ciudadanos pueden involucrarse más, realmente formar parte del debate, que se escuche su voz también? Porque finalmente estas decisiones repercutirán para bien o para mal en todas y todos. Desde luego que va a repercutir en todas y todos nosotros por décadas adelante. Si el petróleo ha tenido su impacto positivo en muchos sentidos económicos y de desarrollo, quizá negativos en la cuestión del cambio climático, pero así va a ser esta discusión que tenemos sobre la reforma eléctrica, es de la envergadura que tuvo la nacionalización del petróleo con el general Lázaro Cárdenas. Por eso las y los ciudadanos debemos de estar hablando de ello, platicando con nuestros vecinos, amigos, familiares, en las redes sociales, informándonos,
y haciendo, dejando en claro qué es lo que queremos los ciudadanos, o qué es lo que quieren los ciudadanos, porque bueno, ahora yo estoy como representante popular, y entonces dejar muy claro qué es lo que quieren las y los ciudadanos, para que todas y todos los diputados lo sepamos y en consecuencia lo representemos, vayamos por el beneficio del pueblo de México y no traicionemos al pueblo de México y votemos esta iniciativa de ley que nos han enviado, que es de una envergadura importantísima para las décadas que vienen adelante en cuanto al uso de energía eléctrica, que es un derecho básico, que incluso es parte para tener la vida, porque puede haber crisis de tormentas invernales o de grandes temperaturas, altas temperaturas. Entonces tenemos que tener energía eléctrica como servicio continuo y garantizado. Por eso, y para lo más importante en lo inmediato, que son tarifas justas, tarifas bajas. Por eso todas y todos los diputados debemos de saber muy bien qué es lo que quiere el pueblo de México. Y el pueblo de México nos lo tiene que hacer saber muy fuertemente. Claro, y en ese sentido, diputada, ¿cuándo se estaría discutiendo esta reforma eléctrica? Creemos que para después del 15 de marzo estarán ya bien las relatorías para en poco entrar a la discusión con las comisiones, la discusión para elaborar el dictamen en las comisiones. ¿Hay una fecha límite para esto? No hay una fecha límite. Entonces, como pudiera ser esa fecha que nos comenta, pudiera alargarse 2, 3 meses, todo depende de la disposición que haya. En realidad, debemos entrar ya después de los foros a la discusión en las comisiones. Por eso, mientras tanto, se está informando a la población en todo lo posible. Ya entrando a las comisiones, se hace la discusión, se tendrán las relatorías de todo lo que se ha levantado, no solamente en los foros, sino en las asambleas y todos los medios posibles. Se hace la discusión y una vez hecha esa discusión, ya se turna al pleno de la Cámara y ahí pues ya se decidirá cuándo se vota el dictamen. Perfecto, vamos a estar muy pendientes de esta información. Diputada Judith Tanori, le agradezco nos haya tomado esta entrevista y desearle que tenga un excelente inicio de semana. Muchas gracias, saludo a su auditorio. Muchas